Pero primero vamos a empezar por Fariña. Vas a tener por primera vez en la televisión la cara de la persona que coacheó a Fariña. A esta persona que es abogada y que es especialista en administrativo, en derecho administrativo, la contrató la CIDE en un momento para que hiciera el nuevo organigrama de la AFI. Es decir, le pagaron para hacer el nuevo organigrama, estructura de la AFI, la Central de Inteligencia de la República Argentina. Le pagan para hacer ese nuevo organigrama y hace un segundo trabajo. Y el segundo trabajo por el que le paga la CIDE es para coachear a Fariña. Fariña no es una persona más. Puede ser una víctima del sistema, claramente puede ser una víctima del sistema. Pero gracias a Fariña, la realidad política en la Argentina cambió. Porque utilizaron a Fariña, fiscales, agentes de inteligencia y el presidente Mauricio Macri para que involucrara a dirigentes políticos en causas que no tenían nada que ver. Vamos a empezar viendo quién es Fariña y cómo llega a esta instancia respecto a todas las mentiras que dijo sistemáticamente, y le conocés la cara a la persona que le entrenó a Fariña para mentir. Dale. ¿Fariña qué fue? ¿Qué hizo? Fue, se presentó y se defendió, ¿no? Sí, absolutamente, fue muy contundente. La cuestión de la reunión con Garabano se dio sola y exclusivamente en el marco de la competencia de quien es la máxima autoridad de un ministerio que tiene a cargo la Dirección Nacional de Testigos Protegidos. Con respecto al caso Fariña, la abogada en su momento Robles dijo de que usted se reunió. ¿Por qué? ¿Por qué poco? Muy poco serio, porque no es cierto nada. Pero va por... Se da la cuestión con Garabano, reunión que aclaro se dio en el Ministerio de Justicia, quinto piso, en el despacho de él. Muy poco serio, porque no es cierto nada. Miren cómo será la imposibilidad de que a mí me guionara o tenga tanto contacto con el Ministerio de Justicia o con la AFI, que la reunión la tuve que pedir, por favor, a un periodista. El nexo con Garabano lo iba a hacer Luis Majul, digamos, como periodista, digamos. Se defendió bien Fariña. Se defendió bien, sí. Ya estando en libertad, Franco lo que hace es me junta con una serie de algunos empresarios que él atendía, que habían sido contratistas de obra pública. Entonces lo que hacemos es intercambiamos una serie de datos. Datos que son subyacentes a mi conocimiento. Esos son los supuestos guionadores, que no son guionadores, que eso es conocimiento subyacente mío. Fariña, ¿quién lo quiere quebrar? Un grupo de abogados, empresarios vinculados al kirchnerismo, que están financiando de alguna manera una operación, manifestando básicamente que mis declaraciones habrían sido guionadas por la AFI, no por funcionarios públicos de la actual gestión, que por eso yo negocié mi libertad. Rechazó de que su declaración en la causa de la ruta del dinero acá haya sido guionada, dijo que los mails que entregó Robles fueron truchos. Que están queriendo instaurar con la presentación de unos mails completamente sacados de contextos y apócrifos, que a mí me guionaron la declaración agentes de la AFI. Yo nunca negocié mi libertad con nadie, jamás tuve contacto con la gente de los servicios de inteligencia. Lo que vas a ver es un documento realmente impresionante, donde una persona te va a decir a vos en cámara que recibió plata de la Central de Inteligencia de la Argentina, de espías, para cambiar el testimonio de una persona que cambió la realidad política en la Argentina. Pablo, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo las tomas bien? ¿Hacemos un análisis político de cómo Fariña pudo cambiar el panorama electoral? No, te la voy a cambiar, te hago un análisis semántico. Dale. Antes que hablar de eso, está diciendo que no estaba guionado y dice, los mails son sacados de contextos y apócrifos. Eso es la política. Eso es la política. Es una mentira para tapar otra mentira y comparto con lo que decís vos. Fariña, cuando se revisen estos tiempos, va a ser un hombre central en lo que fue la justicia y la política en la Argentina en los últimos años. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andamos? Bien. Bueno, vamos a ver a lo largo de la entrevista, digamos, entre medio de lo que vaya diciendo esta abogada que lo coacheó, cuál fue el papel de Fariña en la justicia. Vamos a ver que lo que él dijo sobre obra pública no sirvió de nada, porque no estaba sustentado en la realidad. Sí sirvió lo que él dijo en relación a las maniobras eventuales de lavado de dinero, porque él podía explicar cómo se saca dinero del país, cómo es el mecanismo. Lo que no podía hacer es hablar de obra pública porque efectivamente él no sabía. Y lo vamos a ir mostrando cómo quedó eso plasmado en el expediente. En realidad sí sirvió para lo electoral, para lo político. Hubo medios de comunicación detrás de esta acción de la CIDE que cambiaron tu cabeza, que cambiaron tu voto. Empezamos por la primera parte de Florencia Guijo, dale. Contame quién sos. Soy Florencia Guijo y soy abogada hace muchos años. Trabajo en el sector público actualmente. Trabajé, hace 13 años que trabajo en el sector público en distintos espacios, casi siempre relacionados con obras públicas y servicios públicos.
¿Cómo conociste a Fariña, a Leonardo Fariña? A Fariña lo conocí en una oficina cerca de tribunales, después de trabajar bastante activamente durante un par de meses con Raúl Copes. ¿Raúl Copes quién es? Es de la AFI, no sé, es un abogado. Un abogado de la AFI, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a trabajar con él? Yo me lo había cruzado en la función pública mucho tiempo antes. Me hemos cruzado en ámbitos de abogados, ¿viste? Nada, nosotros nos movemos en determinados ambientes donde conoces gente, más cuando trabajas en la función pública. Me volvieron a contactar para que armara unos escritos en particular, relacionados todos con obras públicas en general y con el funcionamiento del Estado y con eso, con la gestión administrativa, digamos. O sea, te llama Raúl Copes y te dice que tenés que hacer un trabajo, pero te dio... Relacionado con obras públicas, eso, digamos. Y entonces yo mantuve unas reuniones personales. Raúl en aquel entonces, yo no me acuerdo si era la época que estaba en Venezuela y venía y vivía muy cerca de ahí de mi trabajo actual. Y entonces pudimos mantener un par de reuniones personales donde me daban un material, ¿no? Unos mails y demás que tengo conmigo, obviamente, porque guardo todo, así que hoy me encontré que 3 años después tuve que desempolvar algunos cajones. Y nada, unos mails con un poco la línea, digamos, que yo tenía que ir armando. Y fui armando esas cuestiones. ¿Qué línea? ¿Qué te pedían en esos mails? No, todo relativo a obras públicas, a cómo funcionaba el Ministerio de Planificación, a cómo era un proceso licitatorio, nada, redeterminación de precios, cuestiones todo muy bien básicas. Técnico, sí, bien técnico, bastante básico para mí, ¿no? Por lo visto para el resto del mundo no era tan básico ahora, claro, mirándolo a la distancia. Y entonces nada, pues pasó el tiempo y no sé, han pasado como 2 o 3 meses más o menos. Y me dice, mira, lo que voy a necesitar es como no está alcanzando con lo que escribía y me dice, necesito que te encuentres con una persona que está complicadísima para que la prepares porque es para la persona a la que estaban destinados todos mis escritos, digamos. Pero yo hasta el momento que yo entré a la oficina yo no sabía que... No sabía, entonces te no dice, sabía que... ¿eso en qué época fue más o menos? Y yo con él que fue julio que fui, sí, julio. En un ratito seguimos con el debate de Venezuela. Quiero que prestes atención a lo que estás viendo. Esta persona es la que le dijo a Fariña qué tenía que hacer respecto a la obra pública. Se inventaron varias causas respecto a obra pública gracias a Fariña, gracias al fiscal Stornelli y gracias al ministro de Justicia Garabano. Es tremenda la manipulación que hubo y hay gente presa gracias a la declaración falsa del señor Leonardo Fariña. Yo creo que es una víctima Fariña, pero es una víctima del sistema y el sistema ha llevado justamente a tener presos políticos en Argentina. Cuando me dicen que en Venezuela hay presos políticos, en la Argentina te estamos demostrando que también los hay y que toda esta causa fue un invento, ¿no? ¿Vos crees que es una víctima, Fariña? Absolutamente. ¿No pensás que por ahí pensó que estaba en la locomotora del tren de esta joda y terminó siendo el encargado del último vagón? Si yo te digo a vos que te voy a sacar de la cárcel y estás preso y te digo que te voy a sacar de la cárcel si mentís y seguís el guión de esta señora o de Florencia o de quien sea, digamos, porque Florencia la verdad que hizo un trabajo profesional, ¿vos qué haces? No sé, habría que preguntar a Garabano, ¿qué haría? ¿No? Bueno, Ariel, vamos a ver el tape y me hacemos un resumen de lo que va viendo, ¿puede ser? Así es. Dale, vamos a ver la segunda parte de Florencia Guijo, dale. ¿Te sorprendiste cuando lo viste a Fariña? Sí, porque nada, yo lo conocía de la tele, digamos, su casamiento, la revista Gente, Gelinek y todo, era como, nada, yo nada que ver con mi ámbito, imagínate, y de repente fue como, hola, ¿qué tal? Sí. Y así que bueno, nada, rompimos un poco el hielo, charlamos de pavadas, de cosas medio farandulescas incluso. ¿Pero quién te lleva hasta el lugar ese cerca del tribunal? No, a mí me citan, nadie me lleva. Yo salgo por mi propio medio, como siempre. Sí, te esperamos a tal hora, en tal lugar, listo. Bueno, ahí voy. Como me manejo en toda mi vida, sola, para todos lados. Pero vos sabías que estabas trabajando para un encargo de Mesire ahí, digamos, ¿no? Ay, qué sé yo, sí, no. No, medio que peco ingenua también para esa época, porque para mí era algo tan técnico de lo que había trabajado en su momento, que bueno, esto no dejaba de ser eso. Yo trabajaba en mi casa, escribía en mi computadora, tengo todo en mi computadora, imagínate con la liviandad con la que yo manejé estos temas, ¿no? Jamás me imaginé que
había toda esta pelota atrás de esto. Bueno, ya cuando me encuentro con Fariña, ahí es como que sí, me cambió un poco pero nada, igual me encontré esa vez con él y nunca más. Lo gracioso sí fue después ver que, bueno, nada, la televisión y diarios y escritos judiciales replicaban todos mis escritos o mis charlas con él. O sea, ¿Cómo era gracioso? ¿Con quién te encontrabas? Y claro, de nada, de repente, no sé, veías lo de los fiscales, escritos completos, donde era como decís, pero eso es mío, eso es mío. Pero bueno, nada, eso fue Bueno, y ese tragicómico ya a esta altura, pero bueno. Claro, es complicado. Sí, y complicado. esa, digamos, la reunión con Fariña duró 2 horas y media. Más o menos, sí, 2 horitas de haber estado con él. Sí, lo que hablamos pavadas primero y después que me tuve que sentar. Tengo escritos a mano míos incluso donde le tengo punto 1, punto 2. ¿Esos son los mails que le mandabas a Copes? Estos son los primeros que me dieron en mano a mí. Estos fueron los que me fueron dando. ¿No? Vas a ver podés ver los títulos y demás. Es lo que hay. Y eso es lo que te iba pidiendo la CIDE. claro, esta era como la base, claro. Digamos. Yo en base a esto tenía que ir tirando para un lado, para el otro, y agrandando cosas. Bueno, ¿y con Fariña cómo fue la reunión? Entonces vos le ibas anotando y ibas escribiendo y tratando de hacerle entender cómo era el funcionamiento de la Claro, y él tenía dudas de acuerdo a cosas que había leído. Entonces fue medio como una clase magistral que di de nada, del funcionamiento del Estado, se podría decir que era el título de mi clase ese día. Estoy viendo un documento histórico. Antes de que vaya a la justicia hemos convencido, Florencia, y muy gentilmente dio la entrevista, obviamente que tiene miedo. La quería hacer de espaldas, por los miedos que tiene, porque tiene una familia y porque sabe lo que sufrió la ex abogada de Fariña, Giselle Robles. Sabe que la siguieron, por lo que dijeron después los espías de la CIDE. Entonces, obviamente que esta mujer está dando la cara porque quiere cambiar la historia. Estos son los testimonios que se necesitan para cambiar la historia. Así como en su momento Macri lo necesitó Fariña para cambiar la historia en la República Argentina, estos son los testimonios comunes, normales, que también cambian la historia en un país, ¿no, Ariel? Así es, a ver, vamos a hacer como que no conocemos este testimonio. Nosotros no nos enteramos que hubo una persona que lo coacheó a Fariña. ¿Qué pasó en el expediente? Fariña estaba siendo investigado por lavado de dinero, se presenta ante la justicia, quiere ser colaborador eficaz para tener una mejor situación, para salir de la prisión. Entonces lo que hace es declara sobre cómo son las maniobras de lavado de dinero, cuál es la estructura financiera que se necesita para sacar dinero del país y luego reingresarlo. Hasta ahí, bárbaro. La justicia cree que eso es un aporte valorable, que puede ser útil. Pero después dice, quiero ampliar mi declaración indagatoria. Hasta ahí, Ariel, terminaba en Lázaro Báez todo. Hasta ahí terminaba en Lázaro Báez, y hasta ahí su expertise. Él había trabajado con lavado de dinero, había participado de estructuras financieras, sabía sacar dinero del país y reingresarlo de otra manera para darle apariencia lícita. Pero se presenta nuevamente ante la justicia y dice, quiero ampliar mi indagatoria. Vengo a hablar... Se presenta a instancias de que alguien le dijo, señor, si usted quiere salir libre, porque ojo, días antes, no sé si fueron 20 días antes de que Fariña le diera la libertad, le habían prorrogado la prisión preventiva por 6 meses. Esa prórroga de 6 meses de la prisión preventiva la rompe la justicia. Y entonces pasa lo que dice Ariel. Correcto. Se presenta nuevamente. Y dice, ahora lo que quiero hacer es hablar sobre obra pública. ¿Sí? Yo quiero decir que todo el dinero que se lavaba provenía de la obra pública. Pero ¿qué pasa? Claramente él no sabía de obra pública. A pesar de que él ahora dice que habiendo trabajado 1 año en Austral Construcciones, era un experto en obra pública, él no sabía. ¿Y cómo sabemos que no sabía? Porque se presenta en la justicia y lleva un montón de papeles en la mano. Y le pide permiso al juez Sebastián Casanelo para poder leer esos papeles. Es decir, no va y declara de memoria lo que sabe, lo que tiene aprendido, sino que pide autorización para leer esos papeles. ¿Cómo sabemos esto? Te corto un segundo ahí. Sí. La verdad que es increíble, no Fariña, es increíble la justicia. Porque lo que acaba de decir Ariel es vergonzoso que una persona vaya con papeles y lea los papeles. O que, por ejemplo, le tomen indagatoria por escrito y vienen con un escrito y se lo dejan al fiscal. Muchachos, ustedes son los culpables de que tengamos lo que tenemos hoy en la Argentina. Porque también los gobiernos se ganan con acciones políticas y acciones mediáticas. Dale, Ariel. ¿Cómo sabemos que él pidió permiso para declarar? Porque Sebastián Casanelo lo dejó asentado. Cuando él corre vista a los demás jueces que trabajaban sobre investigaciones que tenían que ver con la obra pública, les manda un escrito y dice, lo que les voy a contar ahora tiene que ver con una ampliación de indagatoria solicitada por el propio Fariña, que cuando vino al juzgado pidió autorización para apoyarse en un texto para que este texto le sirva de guión. Así, por escrito, está en el expediente. Bueno, lo que vamos a ver en la última parte, ¿te parece? Vamos Vemos adelante. la última parte de un documento, digamos,
es un documento tremendo, histórico. Todavía no fue al juez Ramos Padilla esta persona, Florencia Hijo, y le agradecemos realmente a ella por haber dado esta entrevista, como no solamente como periodista, también como ciudadano de este país. Le agradecemos a Florencia por haber contado la verdad de cómo entrenó a Leonardo Fariña para que mintiera. ¿Qué te llamaba la atención de Fariña? ¿Te hacía preguntas muy básicas? Muy básicas y sí, ignorancia total. ¿Por ejemplo? Total. Y nada, diferencias de cosas muy, muy básicas. Entre, no sé, un acopio y un adelanto financiero, o una redeterminación de precios, una adecuación de... Cualquiera que maneja medianamente la obra pública sabe cómo es una licitación, no sé, en un momento también hablaba, me acuerdo, de expedientes en mano y no tenía ni idea que era lo que en la administración le decimos un expediente en mano. Entonces había que como que afinarle un montón de cuestiones para que le sonara que él lo había visto, porque para mí ni había pisado el Ministerio de Planificación ni hablaba del Ministerio de Planificación. ¿Él no reconoció lo que era un acopio ni un adelanto financiero? No, en ese momento no había forma. Habló mucho. Bueno, habló mucho de obra pública en general. O sea, él cuando tiene que incorporar este tema, él hablaba. Pero la verdad es que poco y nada. ¿Vos estabas sola con Fariña solamente en esa reunión? No había más nada. A ver, hay muchas de estas apreciaciones igual que a posteriori me es fácil darme cuenta que él no sabía, pero en ese momento tampoco es que lo cuestioné, ¿no? Me parecía que era era una charla técnica donde yo era, bueno, esto es esto, y él tenía dudas y entonces me preguntaba de acuerdo a escritos que había leído y cosas o sea, qué es, qué hago, cómo. Nada, era una explicación de cómo iba todo encaminado. ¿Era un buen alumno, digo, después de Sí, un pibe que sí. Viste que le da para hablar, no tiene. Habla muy seguro de cada cosa. Viste que es como... Sí, habló de las dos situaciones que vos recién planteaste. El adelanto financiero lo explicó casi ejemplarmente, digamos, ¿no? Tuve una buena maestra, ¿verdad? Sí, en 2 horas, digo, tiene que ser muy... Sí. No, igual venía con escritos, lo venían aceitando. No es que... Esto fue como 3 meses casi hasta que yo lo veo. ¿Quién crees que lo venía aceitando? Y toda esta gente que estaba alrededor de él. Quiero creer, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de lo que dijo Fariña? ¿Algo que te llamó mucho la atención, que lo has entendido bien o que no lo has entendido bien? No, a mí lo que me asombraba era que haya podido estar en tan poco tiempo en tantos lugares al mismo tiempo. Eso era lo que me hacía ruido, era como... ¿Cómo? Claro, porque él decía que en Santa Cruz, que amigo con este, que amigo con aquel, que acá, que en la obra, que el otro, que obras públicas, conocía a todo el mundo. Pues decía, ¿cómo hizo para tan...? Eso sí me hacía como ruido. ¿Vos crees que si un fiscal le hubiera hecho las mismas preguntas que vos le hiciste a Fariña, Fariña lo hubiera podido responder? No, ni por ese ventura. momento no. No, ni por ventura. No. Y hay cosas que si las preguntas hoy tampoco debes saber. Ha nombrado gente que no creo que se le haya cruzado. ¿Y por qué los fiscales no ahondan entonces en las preguntas? Pero si ellos terminaban repitiendo a rajatabla lo que bueno, hoy se dice que era el guión de él, entonces ellos reprodujeron básicamente sus escritos, la mitad de las cosas que se le explicaban a Fariña, que claro, o sea, es el sustento para mí hoy de los fiscales, es ese. El guión de la CIDE, no de Fariña. Claro, bueno, sí, es lo que han guionado a él. Todos los dichos de él son los que se transforman en los escritos de los fiscales, ¿no? ¿Y qué sentís cuando lo ves a Fariña hablando de la manera con solvencia, supuestamente, de lo que vos le ibas explicando? ¿Qué sentís en eso? No sé, a mí por momentos antes te digo, me daba gracia. Obviamente ahora me preocupa un poco porque jamás me imaginé la entidad y la envergadura que iba a tomar todo esto. Jamás me imaginé hace 3 años cuando me reuní que hoy iba a estar acá con él.